Este es un salmo de David, un salmo de confianza del individuo que ha hecho de Jehová su porción. Entienda esta palabra porque voy a hacer referencia a esto y la tomé del versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia. ¿Entiende el punto? Hay una herencia que se está repartiendo. Asuntos como que se están dando a cada uno. Cuando llegó el turno, por decirlo, es una metáfora que está usando David, cuando llegó la repartición a David le tocó una porción, ¿ya? Una porción de esa herencia. Y el salmo es un salmo de confianza de quien ha hecho de Jehová su porción. A veces, hermanos, este salmo es llamado el salmo de oro. Es de aquellas porciones de la palabra de Dios que tienen la característica de compendiar de manera maravillosa grandes verdades. Y aquí hay una verdad suprema y espléndida, una verdad que se eleva por sobre otras realidades con majestuosidad. ¿Cuál es esta verdad que reluce como el oro por sobre otras verdades tan importantes de la palabra, pero que aquí se exalta sobre otras verdades? Que Dios mismo es nuestra mayor y más hermosa y abarcadora bendición. Que Él es el mayor bien, por ende nuestro mayor bien. Que Dios es la suma de todos los bienes y la más excelsa bienaventuranza con la que hemos sido bendecidos los creyentes. No desconocemos sus bendiciones. ¿Qué haríamos sin ellas, hermanos? Pero este salmo nos señala que es Él, el Dios Trino, el único Dios vivo y verdadero, el mayor favor que un individuo pueda tener, tanto que cuando Dios desea bendecir a alguien de manera superabundante, se da Él mismo al individuo. Entendemos, hermanos, que toda bendición lo es por su relación con Él, que todo beneficio es un favor en la medida que viene de Él, que todo desconsuelo, pecado y debilidad lo es por la ausencia de Él. La Biblia, la oración, el día del Señor, la iglesia, el culto, los mandamientos de la Escritura son una bendición porque nos llevan a Él y son una bendición en la medida que lo hagan. Pero que sin Dios, todo lo que le acabé de decir sería reducido a nada. Sí, me entendió bien. Sin Dios, la Biblia, la oración, el día del Señor, el culto, sus mandamientos, sin Dios no son nada. Son algo en la medida que nos llevan a Él, son una bendición porque nos llevan a Él. Este texto nos muestra que todo lo que es hermoso, puro, sublime, lo es en la medida que se acerca más a Él, y que la desgracia, lo feo, lo bajo, lo es en la medida que se aleja de su precioso ser. Y la suprema maldición y hasta el infierno mismo consiste en la ausencia de Dios en su faz de misericordia y hermosura. Así que resumiendo este sermón desde la introducción, debo decir que el don más grande que tenemos es Dios, no su salvación del infierno. Es Dios, no su salud. Es Dios, no su familia. Es Dios, no sus posesiones. Es Dios, no su vida misma. Usted puede tener todo esto sin Dios y entonces tendrá un infierno.
pero puede carecer de muchas de estas cosas, y si tiene a Dios, hermano y amigo, usted lo tiene todo y más que todo, en una medida que ni la eternidad alcanzará para entender. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, y dijo el salmista, y es hermosa la heredad, es decir, es hermosa esa porción que me ha tocado. Para ubicarnos de manera general en este texto, notemos que este nos muestra la manera como Cristo, en los días de su humillación, hizo de Dios su porción. Y nos muestra además, este salmo no solo nos muestra cómo en los días de su humillación Cristo hizo de Dios su porción, sino con qué esperanza Cristo llevó a cabo su obra redentora. Luego vamos a notar cómo los creyentes, remedando a Cristo, pero ahora como salvos por gracia, por medio de la fe en Él, podemos y ciertamente debemos vivir todos nuestros días para hacer de Dios el todo en nuestra vida. Así que miremos en primera medida este aspecto cristológico del Salmo, Cristo en los días de su humillación. Este salmo es citado amplia y principalmente en Hechos 2. Y cuando el apóstol Pedro citó este salmo, lo citó como prueba del mesiasgo de Cristo. ¿Qué significa que lo citó como prueba del mesiasgo de Cristo? Pues que citó este salmo como prueba de que Cristo era el Mesías, el gran Mesías esperado. Así que cuando Pedro cita el texto, lo cita como prueba del mesiasgo de Jesucristo, lo cita como prueba de que el Mesías debería morir en sustitución en conformidad con el plan de Dios. Es obvio, hermanos, para los autores del Nuevo Testamento, que esta porción era algo más que una oración de fe de David, aunque lo era. Por supuesto, es una oración de confianza de David, pero dice mucho más de lo que superficialmente se ve. Ciertamente es una expresión de confianza absoluta en Dios, a quien David consideraba su todo, pero en el horizonte del texto, a lo lejos de ese texto, se nos señalaba aquella manera en la que el Señor de gloria, en los días de su humillación para lograr la salvación de su pueblo, vivió en toda dependencia a Dios su Padre, esperanzado en su compañía permanente. Si usted leyera el Salmo bajo esta óptica, ¿qué parte de este Salmo no identificó a Cristo en los días de su humillación? Es decir, ¿qué versículo de este Salmo Cristo no pudo decirlo en los días de su humillación? En otras palabras, hermano, todo versículo de este Salmo, si usted lo leyera versículo a versículo, puede ser una expresión de la manera como Cristo vino a este mundo desarrollando el plan de redención con su confianza puesta en el Señor, subordinado al Padre. ¿O qué parte de este Salmo no identifica a Jesucristo en un momento de su vida, muerte y hasta su resurrección gloriosa? Este Salmo, versículo a versículo, habla de Él. Recordemos que en esos días, en los días de su humillación, Jesucristo estuvo en la debilidad de la carne, en subordinación al Padre, velando su omnipotencia, velando su omnisciencia, deliberadamente haciendo esto para depender completamente de Dios. Y así como el salmista en el versículo 1 exclama su confianza en el Señor, porque en ti he confiado,
Recuerda, hermanos, que frente a una tumba nuestro Señor exclamó: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me escuchas. Mire la confianza que tenía Jesucristo en los días de su humillación para con Dios. Jesucristo oraba, confiado en Dios. Yo sé que me escuchas, como lo dijo el salmista también. Recuerde, recostado en una piedra, sudando como grandes gotas de sangre, dijo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Ahí está su confianza, hermano, otra vez. ¿Pudo decir el Señor? Estoy tratando de parafrasear sus palabras. ¿Acaso el Señor en su vida, en sus días de su humillación, pudo decir: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado? Exactamente, hermanos, así vivió Cristo en los días de su humillación, confiando en Dios, dejando todas las cosas en manos de Dios, quien le determinó su camino, su suerte. Y aun cuando esto le fue doloroso al Señor, el Señor expresó así su confianza al Padre. Aquel que había estado eternamente en el seno del Padre, ahora estaba en una tarea redentora y de obediencia. ¿Cuántas veces clamó a su Padre? ¿Cuántas veces clamó al Dios que le había enviado, sabiendo que la obra que iba a hacer no le iba a reportar ninguna ganancia a Dios su Padre? O yo le pregunto, ¿qué ganó Dios su Padre salvando pecadores? ¿Nada? Pues ¿qué puede necesitar quien lo tiene todo y que es la fuente de todas las cosas? Y entonces esto pone un desafío. Cristo sabía que esa obra costosísima que iba a hacer no le iba a reportar ninguna ganancia a Dios, pero era necesario hacer para exhibir su gracia al pecador y más bien para beneficio de ellos. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Asimismo, estoy parafraseando lo que Cristo hubiera dicho en los días de su carne. Y esta segunda parte del versículo 2 es bien conflictiva, hermanos. Si usted buscara esta expresión en otras versiones, vas a ver que no encuentra una versión igual a otra. Casi que literalmente dice: no bien fuera. La mayoría de los textos traduce así: no hay ningún bien que yo haga que te reporte un bien a ti. No hay algo que usted y yo podamos hacer, por bueno que sea un bien para el Señor. Tanto así estimaba el Señor Jesucristo la gloria del Padre y el bien de su pueblo. Note además, voy a ir por el Salmo versículo a versículo, no lo vamos a leer todo, pero note en los días de su humillación a quienes hizo sus compañeros el Señor Jesucristo, a quienes hizo su familia, el objeto de su cariño especial. Hermanos, a los santos que estaban en la tierra, a los íntegros, con ellos fue su complacencia. Él escondió las cosas del reino de los sabios, de los orgullosos, de los que eran algo en este mundo, pero afirmó: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, es decir, los santos y los íntegros. En ellos Cristo, en los días de su humillación, halló su complacencia. Considera además que vivió para restaurar la verdadera adoración a Dios,
En muchos textos usted se da cuenta que el Señor no vino a proponer una nueva forma de adorar a Dios, sino a restaurar la verdadera adoración a Dios, negándose a doblar su rodilla a la religión pervertida y a las insinuaciones de Satanás, porque como le dijo al diablo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, tal como lo dice el versículo 4 del Salmo 16. Vivió nuestro Señor encomendando toda su suerte al que le había destinado un camino de sufrimiento para conseguir eterna redención para su pueblo. Versículo 5. Tú sustentas mi suerte, y por eso el Señor en los días de su humillación encomendó a Dios su suerte, afirmando en los días más dolorosos de su pasión, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por eso el Salmo dice, tú sustentas mi suerte, Señor. No es como yo quiero, es como tú. Considere, si desprendiéramos esto del versículo 6, la obediencia perfecta de Jesucristo, aceptando su suerte y la porción que le tocó en el divino plan de Dios, prefiriendo hacer la voluntad de Dios que la suya. Porque como dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pedro, en Hechos 2, 25 y 26, entendió que David decía de Cristo que teniendo al frente a su Padre, se encaminó a sufrir, sabiendo que no perecería en esa gloriosa empresa. Es donde el Salmo, hermanos, empieza a robustecerse un poco más para los días de la pasión de Cristo. Es interesante que cuando Pedro cita el versículo 8, lo pone como Jesucristo yendo hacia la cruz. Cuando Cristo afirmó su rostro para ir hacia la cruz, tenía enfrente a su Padre y se encaminó a sufrir, sabiendo que no perecería en esa gloriosa empresa. Más bien, como dice Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Pero lo hizo, hermanos, con alegría, gozo y esperanza, porque dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Espero que entienda lo que estoy haciendo. Estoy tomando la vida de Cristo en un recorrido desde que vino a este mundo y cómo se puede decir que Él encarnó la verdad del Salmo 16. Y que en cualquier asunto de la vida que vivió Cristo en los días de su humillación, es claro cómo este salmo se identifica con su recorrido en este mundo, estando dispuesto a morir la muerte de cruz. Pero aquí, hermanos, el salmo prefiguraba la esperanza de Cristo al morir también. ¿Cuál era la esperanza de Cristo al morir? Era que al dar su vida voluntariamente, luego la volvería a tomar por el poder de Dios y su vida no quedaría bajo el poder de la muerte y Él no quedaría detrás del sepulcro. ¿Cómo sabemos que esto es así? Pues acompáñeme a Hechos 2, 27 al 33, por favor. Y lea aquí conmigo cómo el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo y cómo para Pedro era Cristo quien oraba así. Hechos 2, 27, o leamos desde el 25. Porque David, bueno, leamos desde el 24 para que usted entienda cómo se maneja este asunto. Al cual, a Cristo, Dios levantó
sueltos los dolores de la muerte, está hablando de la resurrección, por cuanto era imposible que fuera retenido por la muerte. Porque David dice de él, ¿de quién? De Cristo. David dice de Cristo: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que él murió y fue sepultado, y su sepultura con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, David era profeta también, alguien que hablaba de parte de Dios, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, David viendo antes esto, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Para el apóstol Pedro es claro que el Salmo habla de Cristo y que los últimos versículos están hablando de Cristo encaminándose hacia la cruz, teniendo al frente la gloria del Padre, él yendo con gozo hacia la cruz. Y luego, hermanos, se nos muestra que Cristo quedaría bajo el poder de la muerte, pero que no sería retenido por la muerte, porque no dejaría Dios que Cristo, si bien sí dejó que experimentara la muerte, no iba a dejar que la muerte le dominara perpetuamente. Por eso dice, no dejarás mi alma en el Seol, aquí entiéndase el lugar de los muertos o el sepulcro. Y con este salmo se nos estaba diciendo desde el Antiguo Testamento que el Cristo iba a resucitar. El salmo nos muestra el triunfo de Jesucristo sobre el sepulcro, sobre la muerte, y nos muestra su exaltación de nuevo a donde salió. Salió del seno del Padre, donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Vino en su tarea de humillación, murió, pero resucitó, su cuerpo no quedó en el Hades, su cuerpo no experimentó más corrupción, fue levantado, fue regresado al seno del Padre, donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Este salmo, como ve, es una enorme prefiguración de Cristo, su vida, su pasión, muerte, resurrección gloriosa y exaltación suprema, donde ahora Cristo está hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Vino de Dios, vivió para Dios, hizo de Dios su porción y meta, y volvió a su Padre. Esta es la confianza del que hace a Dios su porción en la vida y en la muerte. También le dije, hermanos, que partiendo de esto, los creyentes nos identificamos también con este texto. Los creyentes remedamos o imitamos a Cristo apropiándonos de este salmo también, pero no por los mismos propósitos de Cristo.
Porque nosotros aquí no vinimos, hermano, a dar nuestra vida por nadie para la redención de sus pecados. ¿Me hago entender? Cristo sí vino para eso. Él vino a vivir en sustitución, a morir, a resucitar por su pueblo. Nosotros no venimos a este mundo a esto, pero los creyentes estamos en este mundo y podemos abrazar este salmo, ya como hijos de Dios. Pero el principio es el mismo. Así como Cristo vivió para Dios, hizo de Dios su porción y meta y volvió a su Padre, asimismo los creyentes en esta peregrinación temporal y después de nuestra muerte podemos identificarnos, es más, debemos identificarnos con este salmo si usted es una de aquellas personas que ha hecho de Dios su porción. Miremos entonces el segundo punto. Este salmo puede ser aplicado perfectamente a los creyentes. ¿Cómo sabemos? Pues David era un creyente y oró así. Entonces nosotros también, como David, como un creyente, podemos orar así y manifestar así nuestra devoción, claro, imitando a Cristo. Como salvos por gracia, por medio de la fe en Él, podemos y ciertamente debemos vivir todos nuestros días para hacer de Dios nuestro todo en la vida, tal como será en la eternidad. El versículo 1 es una declaración de confianza y anhelo. Es una declaración que marca la pauta de todo el Salmo. Es decir, creo que después de cada versículo podemos orar el versículo 1. No importa lo que leamos, de todas formas es un salmo donde decimos, guárdanos, oh Dios, porque en ti he confiado. Es un anhelo general de protección en este mundo donde el íntegro tiene que vivir con el que no lo es. ¿Quién es el íntegro? El capítulo 15 nos explicó, ¿recuerda? Ahora otra vez viene el íntegro aquí. Hermanos, Dios ha determinado, como igual le pasó a Cristo, que Él tuvo que desarrollar su obra de redención, hermanos, en terreno enemigo. Nosotros, ¿cómo vamos a vivir como íntegros, hermano? Dios no nos va a sacar aparte y va a hacer que peregrinemos aparte de los que no lo son. Vamos a tener que peregrinar aquí confiando en el Señor. Pero a la vez el versículo 1 es un clamor. Note, guárdame, oh Dios, es un clamor que marca la pauta en adelante, pues los creyentes, quienes por gracia divina hemos hecho de Dios nuestra porción, no deseamos ser removidos de nuestro mayor y gran bendición, que es Dios. Dios es nuestra porción. En Él tenemos todas las cosas. Él es nuestro mayor bien. Y como estamos en esta peregrinación en el desierto, camino al cielo, todavía clamamos, guárdanos, Señor, en Él. Guárdanos en Él. Este salmo exhibe cómo Dios es la porción del creyente en esta vida, en su muerte y después de ella. Note, Dios es la porción del creyente en esta vida. Si usted ha pensado, hermano, yo voy a llegar al cielo. Cuando llegue al cielo, Dios será mi porción. Todo en lo que yo piense será Él. Todo mi interés está en Él. En esta vida sí tendrá que esperar ese anhelo. No, hermanos, el Salmo nos dice que esto no es así. Dios es la porción del creyente en esta vida. Los que han hecho de Cristo su todo, le tienen por Señor. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. El que ha hecho de Dios su todo, le tiene por Señor. Si usted puede decir, Cristo es mi todo. Hay cuántas canciones antes usted cantaba, Él es mi todo, Él es mi todo.
y el Señor le decía que si era algo, usted decía, eso sí no, pues si era su todo, ¿verdad? ¿Qué significa que era su todo? En primer lugar, si Cristo es su todo, Él es su Señor, es decir, su amo, su dueño. Antes éramos rebeldes, voluntariosos y autosuficientes, pero cuando la gracia salvadora se derramó sobre nosotros, fuimos comprados, entienda, comprados, adquiridos para servir a otro amo, dueño y Señor. Así tenemos un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y tenemos un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Quien tiene a Cristo como su todo, le tiene por Señor. Por eso oramos, guárdanos, oh Dios. ¿Qué haríamos en este mundo otra vez sin Dios y sin un Señor? Cuídanos. Por eso el salmista ora, para que nadie sino solo tú seas nuestro Señor. Quienes tienen al Dios Trino como su todo, saben que todo el bien que reciben, lo reciben solo de Dios, como dice el versículo 2. Todo lo que puedan ver a su alrededor y considerar un beneficio y favor les ha venido de Dios, de manera que ellos se benefician de tener a Dios como Dios. En cambio, saben que nuestro bien en nada le aprovecha a su santísimo ser. Él ha sido nuestro benefactor, Él ha sido nuestro favorecedor, nuestro bienhechor, y jamás y nunca, nunca al revés. Quien tiene al Dios Trino como su todo, sabe y vive sabiendo que todo el bien que recibe, lo ha recibido de parte de Dios. Entienda, ¿qué sería tan distinto que alguien dijera, yo soy cristiano, y cuando le llega algo, qué suerte tengo? ¿No soy de buenas? Qué suerte, ¿verdad? Qué suerte. Si usted es de los que ha hecho de Dios su todo, usted vive con la conciencia de que todo el bien que ha recibido, lo ha recibido de Dios. Por eso oramos, guárdanos, Señor, manténnos a salvo. No sea que el orgullo nos haga pensar que tú nos necesitas, o que podemos tener un beneficio fuera de ti, o que atribuyamos a otro algún bien que disfrutamos, pues solo tú, Señor, nos has bendecido. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame en qué, en esa esperanza, Señor, de que todo lo que yo recibo, lo recibo de ti. No sea que una raíz de orgullo empiece a correr en nuestro corazón. ¿Recuerda la advertencia de Dios al pueblo de Israel? Cuide su corazón. No sea que al entrar en la tierra prometida diga, mire las casas que hemos construido, mire los bienes que tenemos, mire cómo se han multiplicado nuestros ganados, y olvides que es Dios el que te ha dado la capacidad y el tener estas cosas. Aquellos que tienen al verdadero Dios como su única porción, tienen la bendición de aquel pueblo de íntegros, versículo 3. Si usted ha hecho de Dios su porción, si usted afirma que Dios es su todo, usted tiene la bendición de aquel pueblo de íntegros, versículo 3. Como los que describe el Salmo 15, en quienes se deleita un creyente, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Quienes han hecho del Dios Trino su todo, tienen al pueblo de ese Dios como objeto de su interés, como objeto de su gozo, como traduce la Biblia de Jerusalén, como su afición, como traduce 1909,
como su deleite, como traduce la Nueva Traducción Viviente. Quienes han hecho del Dios Trino su todo, tienen al pueblo de ese Dios como su gozo, afición y deleite, pues no hay amigos más entrañables para quien tiene a Dios como su porción que quienes tienen a Dios como su parte en esta vida. ¿Cuál es el mejor amigo de alguien que ha hecho de Dios su porción? Otro que ha hecho de Dios su porción. Y por eso hay deleite, hermanos. ¿Sabe cuándo no nos empatamos en una iglesia? Cuando tenemos distintas porciones, hermanos. Es la verdad. Cuando tenemos distintos objetos de deleite. Por eso clamamos, guárdanos, oh Dios, manténnos a salvo en Cristo, pues si fuéramos apartados de los santos, ¿no sería más pesado peregrinar solo siendo acompañados de los que no son íntegros? Úneme a los tuyos para que pueda disfrutar de ti en ellos. Aquel que tiene al Señor como su porción, también le tiene como su único objeto de adoración y servicio. Estoy tratando de ilustrarle algo, hermano, que es muy fácil decir, Cristo, tú eres mi todo. Bueno, ¿qué es eso que Él es su todo? Oh Señor, tú eres mi porción. Bueno, ¿qué es eso que es su porción? Se lo estoy describiendo versículo a versículo. Y en el versículo 4 entendemos que aquel que tiene al Señor como su porción, le tiene como su único objeto de adoración y servicio, no solo por cuestión del castigo, aunque sabe que la calamidad acompañará al que cambia a Dios, que es el mayor bien, por la idolatría y el culto falso. El íntegro, el que confía en el Señor, se niega a participar de la adoración a quien no es Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios es su porción. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. ¿Por qué no? ¿Por qué no haré esto? Porque yo solo tengo un Dios, un Señor, una porción, un objeto de mi adoración. Por eso no me verán a mí ni diciendo al mismo tiempo Señor y Ave María, ni santo no sé qué, nada de eso, ni en mis labios. Si usted tiene un único amor, me imagino que su único amor se deleita en que usted recuerde a Panchita o a Lolita, ¿verdad? Y que tenga esos nombres en sus labios. Y que le diga, ¿cómo es? Panchita, Lolita, no, Ángela. Sí, ¿verdad? Es cómodo para ella. ¿No es así? No juegue con eso, hermano, porque muchos de ustedes juegan teniendo en sus labios los nombres de dioses. Y ya no es fácil distinguir qué tanto es un juego de lo que es en verdad su corazón. Ha hecho de Dios su porción. Solo tiene que tener un objeto, uno, de adoración, uno. Y debe negarse a participar de las ofrendas de los que tienen otro Dios y sus cultos perversos. ¿No dice que Dios es su todo? Entonces sea consecuente con lo que dice. Por eso clamamos, por eso suplicamos. Guárdame, oh Dios, de ir a doblar mi rodilla a algo o a alguien fuera de ti, a quienes no son Dios, a las proyecciones pecaminosas de mi alma, que pudiera yo servir como a un Dios. ¿Qué haría yo yendo tras otro Dios? Tú eres mi único Dios y solo a ti adoraré y únicamente a ti serviré. Guárdame en esto, oh Dios, porque en ti he confiado. Los que han hecho de Cristo su todo le tienen como su herencia, terreno o campo y copa de bendición. Hermanos, unas palabras que a menos que usted esté familiarizado con el Antiguo Testamento no le van a decir nada. Pero
Obviamente, hermanos, en el versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Estamos hablando de porciones que uno hereda, como se lo decía al comienzo. Así, hermanos, el creyente sabe que muchos heredarán tierras, heredarán nombres y dinero, pero el creyente, ¿qué ha heredado? A Dios mismo. Piense esto, hermano, por un momento. Y después de eso, hermano, usted ya puede morirse en paz hoy si quiere. Bueno, y si no quiere, y si Dios lo llama, muera en paz. ¿Por qué? Hermano, Dios, el Dios que da dones y bendiciones y beneficios para todos en su mundo, al creyente le dio una parte que se llama Dios. Jehová es la porción de mi herencia. Así que usted puede decir, yo ya heredé en vida. Estoy disfrutando de mi herencia y la disfrutaré mañana. Cuando Dios repartió, piense esto, algunos les dijo, los bendeciré temporalmente, tome esto, los bendeciré temporalmente, tome esto. Y cuando pensó en usted, le dio a Dios. Eso es enorme, hermano, si usted lo piensa muy bien. Los creyentes no solo tenemos a Dios y bienes, beneficios y bendiciones. Realmente tenemos a Dios como nuestro bien, beneficio y bendición. Mientras unos beberán de la copa de la ira de Dios, los creyentes tenemos una copa cuyo contenido es Cristo. Por eso dice el Salmo, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, y bebemos de él. Por eso oramos, protégenos, Señor, guárdanos, porque en ti hemos confiado, para que teniendo una herencia tan inmensa, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, vayamos a invertir esta vida buscando otra herencia fuera de ti. Quienes tienen al Dios Trino como su todo, confían en su poder soberano para guiar sus vidas. Versículo 5, segunda parte, tú sustentas mi suerte. Quienes tienen al Dios Trino como su todo, confían en su poder soberano para guiar sus vidas y no apresuran ni las cosas ni los tiempos. Ellos han entregado su futuro y suerte solamente a Dios. Esto de lo que Dios quiera es verdad cuando un cristiano lo dice. Lo que Dios quiera, cuando Dios quiera. Ellos han entregado su futuro y suerte solamente en Dios, quien es el único que puede conducir y bendecir aquella parte que les tocó en la vida. Por eso quien tiene a Dios como su todo lo mide de acuerdo a la voluntad de Dios, sin tener otra consideración o conveniencia mayor que la de vivir con alegría la suerte que Dios eligió para ellos. Hermano, la porción que usted tiene en la vida, Dios se la dio. Alégrese, Dios se la dio. Viene de Dios. Es que me talla, le talla porque Dios quiere. Dios se la dio. Alégrese que no se la dio el diablo, ni se la trajo usted mismo, sino que Dios se la dio. Ay, hermanos, nosotros somos tan bendecidos en entender esto. A otra gente se les enseña que le arrebate al diablo lo que Dios le dio a usted. ¿Qué le tenemos que arrebatar al diablo? Él no tiene nada de lo que nos pertenece. Eso es tonto. Tú sustentas mi suerte. Cualquier cosa que Él nos ponga a vivir, Él sustenta nuestra suerte. ¿Qué bendición es esta, hermanos? Saber que hemos puesto en sus manos lo mayor, que es la salvación.
Nuestra suerte Él la ha determinado. Por eso clamamos, cuídanos, oh Dios, porque en ti hemos confiado. No sea que pretendamos cambiar nuestra suerte yendo fuera de ti y despreciemos tu sabiduría y hallemos la ruina que merecemos. Si Dios es su todo, deje que Él tenga su suerte en sus manos. No la tenga usted, se la recomiendo. Aquellos que tienen al verdadero Dios como su única porción, aceptan con completa confianza y contentamiento la parte que han recibido de la providencia divina. Versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Después de decir que Jehová es su porción, ahora va a hablar de una parte que han recibido en la providencia de Dios. Es muy probable que usted no relacione muy bien esto de las cuerdas, pero aquí, hermanos, cuerdas hacen referencia a una cuerda de medir, una cuerda de medición. Específicamente cuando el pueblo de Israel se le repartió la tierra por suertes, donde Dios decidiría qué lugar ocupaba cada tribu. ¿Me hago entender? Cuando el pueblo de Dios llegó, o el pueblo típico de Dios llegó a ocupar la tierra se sorteó. Pero se echaron suertes. Usted sabe quién era el que estaba decidiendo atrás, ¿no? Porque la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la respuesta. Así que Dios ya tenía un plan para cada tribu. Ellos entonces la buscaron en suertes y midieron. Usted lee esas cosas, a veces que son aburridas de leer, y de su territorio iba de tal a tal lado, y de tal lado a tal lado, y de tal... Hermanos, pero piensen lo que estaba pasando ahí. Se reunieron en las tribus y se echaron algunas suertes, hermanos, unas suertes, y le dijeron, a usted Dios le dio ese terreno. Qué bendición, hermanos. Por eso él dice, tomando eso como referencia, ahora David habla de sí mismo, lo que podemos decir nosotros. Algo así como, cuando todas las cosas en la providencia de Dios fueron repartidas a nosotros, las cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Qué hermosa la heredad que me ha tocado. Qué hermosa la parte que tengo de Dios. El creyente sabe que su mayor bendición, que es Dios, ha designado por gracia su puesto privilegiado en la vida. Hace parte del pueblo de Dios. Esa ya es una parte que le tocó a usted. ¿Está desagradecido con eso? Qué tristeza ser del pueblo de Dios que va para el cielo, ¿verdad? No, es hermoso. Ay, cuando las cuerdas cayeron en lugares deleitosos para mí. ¿Es el único creyente usted en su casa? Uy, qué inmenso le debe brillar este texto, porque al lado suyo la suerte no cayó así. Justo al lado suyo pasó la espada. De este lado usted, de ese lado los condenados. Qué hermosa es la suerte que le tocó. Tiene un lugar en el trabajo, en la viña de Dios. Qué hermoso es. No me importa cuál es en la viña de Dios. Tiene una parte en la familia santa, un llamado en el mundo, una designación de recursos y provisiones soberanamente asignada. Todo es hermoso para quien sabe que Dios es su todo y ha dispuesto lo mejor para él. Por eso el salmista dice, manténnos, Señor, en esta confianza, para que jamás reneguemos que nuestra suerte debió ser otra. Si tú no estuvieras allí, nunca reniegue de su suerte. Esa fue la que el Señor eligió para usted. Los que han hecho de Cristo su todo lo tienen también como su sabio consejero y maestro.
Bendeciré a Jehová, versículo 7, que me aconseja. Aún en las noches mi conciencia me instruye. Dios no es una de las muchas guías que tenemos. Realmente Dios, si usted ha hecho de Cristo su todo, Dios es nuestra única guía. Es profeta, maestro, luz. Él es admirable consejero, quien usa hasta nuestra conciencia para instruirnos y reprendernos. Qué misericordia es esa. Y quien convence de pecado. Y por eso nos negamos a ponernos bajo otra guía. Qué bendición es esta, hermano, de tener a Cristo como consejero y maestro. ¿Por qué Dios sería nuestra porción y el mundo nuestro consejero? ¿Por qué dejaríamos que otro que no es Dios nos convenciera e instruyera en caminos de piedad? Por eso el salmista ora: guárdanos, oh Dios, protégenos, oh Dios, porque en ti nos refugiamos. No sea que despreciemos la mayor guía y reprensión de nuestra mayor bendición, por ir a buscar ayuda en simples cosas o mortales hombres. Quienes tienen al Dios Trino como su todo, tienen al Señor como derrotero y fundamento. Derrotero, cuando usted va a una carrera y mira la meta, ahí está su derrotero. Quienes tienen al Dios Trino como su todo, tienen al Señor como el derrotero y fundamento de sus obras y decisiones. Versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Dónde está Dios para aquel que ha hecho de Dios su todo? En dos lugares, siempre delante, siempre a su diestra. Todo lo hacen puestos los ojos en Él, eso es delante. Y todo lo hacen bajo su mano de bendición, esto es su diestra. No tienen en última instancia otro fin ni otro método para alcanzar ese fin que Dios mismo. Quien tiene a Dios como su todo, tiene al Señor como derrotero y fundamento, y por eso clamamos: guárdanos, oh Dios, porque en ti hemos confiado. Guarda que la mirada de nuestra fe, que nuestra mirada sea de fe, siempre adelante a Cristo y siempre bajo su mano de aprobación, pues tú eres nuestro todo. Le dije, hermano, que Cristo era nuestra porción en esta vida, y le describí varias cosas en esta vida. Segundo, Dios es la porción del creyente en los estertores de la muerte. Para quienes el Dios Trino es su todo, estertores en los lugares tenebrosos y dolorosos donde la muerte nos va a encontrar. Para quienes el Dios Trino es su todo, tienen gozo y esperanza cuando contemplan el postrer enemigo que es la muerte. Hermanos, no podemos decir que no le tememos, pero podemos decir que para quienes el Dios Trino es su todo, tienen gozo y esperanza cuando contemplan el postrer enemigo que es la muerte. Estamos alegres y confiados en que cuando, como parte de esa suerte que Dios dispone, que le dije que nuestra suerte está en sus manos, algún día esa suerte que Dios tiene en sus manos va a decir: a casa. ¿Me hago entender, hermano? Y yo no estoy hablando con los ancianos solamente. Aquí nadie tiene seguro de vida en el sentido espiritual de la palabra, de que usted diga: yo todavía voy a morir más adelantico. Piense esto, hermano. Como parte de su suerte, un día Dios nos traerá delante de la muerte. Hermanos, estamos alegres y confiados que el Señor no abandonará a sus siervos en la tumba. Dos cosas pasarán.
de allí nos mandará a llevar a su presencia para estar con Él para siempre. Ay, hermanos, todos nosotros, si le vemos morir, o todos ustedes, si me ven morir, verán algo especial. El cuerpo descansará en la tumba, pero usted mismo, la persona, fue recogida por los ángeles al reino de Dios. O sea, hermanos, los que estamos llorando somos nosotros. El individuo en Cristo está pleno de gozo, ni se acordará de nosotros. Y nosotros sufriendo, debe ser así, hermanos. Pero va a pasar otra cosa, no solo que Él mandará llevarnos, sino que nuestra muerte es catalogada en la Biblia como un dormir. Lo que quiere decir que su cuerpo va a estar en la tumba esperando el día de la resurrección. Es decir, hermanos, eso ahí no acaba. Estoy hablando de la esperanza de los hijos de Dios. Esos restos mortales, ahí no acaba. Sea como sea que queden y en el estado que estén, un día el Señor le mandará que surja de nuevo y ese cuerpo se levantará incorruptible. Por eso nosotros también podemos decir que no veremos corrupción para siempre. Un día esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. Y por eso, aunque con temor miramos la muerte, también con esperanza y gozo. Y por último, le dije, Dios es nuestra porción en esta vida, y le escribí la mayor parte del Salmo. Le dije, Dios es la porción del creyente en los estertores de la muerte. Y 3, Dios es la porción del creyente después de su muerte. Después de su muerte. Quienes tienen a Dios como su todo, tendrán su gozo cumplido de una eternidad con Él. Versículo 11, qué texto maravilloso. Y todos los creyentes podemos decirlo. Quizá guarde este texto con más aprecio antes de morir, si Dios le concede agonizar en Cristo. Me mostrarás la senda de la vida, Señor. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, después de nuestra muerte entraremos en la vida eterna, en su plenitud de gozo y en las delicias para siempre. Por eso el salmista oró: guárdanos, Señor, ampáranos en la muerte y sosténnos hasta que podamos entrar en nuestro reposo eterno y entrar en presencia de aquel Dios que fue nuestro todo aquí por la fe, pero que esperamos verle cara a cara allá. Y sabemos que así será, pues el Salmo 48:14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Mire ese texto. Este Dios es Dios nuestro, Dios nuestra porción. ¿Cuánto? Eternamente y para siempre. Y añade, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Si el Dios Trino es aquí y ahora nuestro único Señor, benefactor, único objeto de adoración y servicio, herencia, copa, guía, sabio consejero, derrotero y fundamento, gozo y esperanza y gozo cumplido, no tenemos duda que así será después de la muerte. Eso y no otra cosa serán las delicias para siempre. Por eso, guárdanos, oh Dios, porque en ti hemos confiado. Guarda a esta iglesia, Señor, para siempre. Oremos.